Bueno, estamos en el nuevo horario. Algunos están contentos, otros no tanto. Nunca se puede conformar a todo el mundo, ¿no? A los que les gusta madrugar, preferían el culto a la mañana. A los que no les gusta madrugar, prefieren el culto a la tarde. Así que tratamos de satisfacer los deseos de todos. No es fácil, no es fácil. Quiero leer un texto que seguramente va a estar proyectado allí, de Juan capítulo 13, versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Repito la lectura. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La ciudad de Jerusalén en ese tiempo estaba convulsionada porque se celebraba la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. Esta Pascua recordaba la salida de Egipto. Con aquel episodio recordarán cuando el juicio de Dios venía, pero que la sangre puesta en el dintel, la sangre de cordero puesta en el dintel de las puertas, significaba la salvación de los integrantes del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. De manera que cuando el ángel veía que en una puerta estaba la pintura de la sangre, o estaba pintada con sangre, pasaba de largo. Y esta figura es muy fuerte, porque eso fue el punto de partida para la experiencia de la liberación que después los llevó a transitar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ellos recuerdan hasta el día de hoy la Pascua, recuerdan hasta el día de hoy ese evento. Pero para Jesús, esa sería su última Pascua. Y en la ciudad había un gran alboroto, un gran bullicio, había un clima de fiesta, parecido al que nosotros podemos vivir en tiempos de las fiestas de fin de año, que hay un clima de fiesta, hay un gran movimiento en las familias, hay preparativos para celebrar la Navidad. Todo eso ocurría en la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén en aquel entonces tenía más o menos 80.000 habitantes, pero cuando se celebraba la Pascua eran más de 300.000 los que llegaban de otros lados. O sea, la ciudad estaba desbordada. No había lugar para hospedar, se agotaba el hospedaje. Ustedes seguían buscando en Booking, no había más nada, se ocupaba todo, porque la gente se agolpaba, más allá de que ya tenían familia y estaba el encuentro familiar y todo lo que se celebraba giraba en torno a la recordación de ese evento ocurrido en el pasado, que significó la liberación del pueblo de Israel. Este era el clima que se vivía en Jerusalén. Uno puede imaginarse un pueblo de fiesta, pero Jesús había decidido hacer otra cosa. Había decidido que esa Pascua iba a ser celebrada en secreto, en intimidad, en privacidad. Y él organizó ese evento. Y organizó, en primer lugar, consiguiendo un lugar donde hospedarse. Lo que la palabra habla de un aposento alto. Era un lugar que él había acordado con alguien que era el propietario seguramente de ese lugar, porque ellos querían tener ese lugar, pero lo querían mantener en secreto. Y mandó a Pedro y a Juan que salieran y se encontraran con ese hombre y lo iban a identificar porque llevaba un cántaro de agua y tenían que seguirlo diciendo: cuando ustedes vean un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo,
porque al lugar que Él llegue, allí es el lugar donde nos vamos a reunir. Tenía también un sentido, y el sentido era que Jesús también quería mantenerlo en secreto y no revelarle a ninguno de los discípulos esto con anticipación, porque recuerden que ya estaba en gestación la traición de Judas, y no convenía que los enemigos estuvieran enterados donde se celebraba la Pascua. En medio de tanta gente, encontrar a un hombre con un cántaro caminando era un poco dificultoso, pero no tan así, porque resulta ser que el transportar el agua era un trabajo de las mujeres, era lo que hacían las mujeres, era algo raro ver a un hombre portando un cántaro de agua. Los estudiosos dicen que seguramente este hombre pertenecía a la secta de los esenios, una secta puritana dentro del pueblo, y que vivían como viven de pronto los monjes, y eran todos hombres, entonces los mismos hombres tenían que transportar el agua. Es interesante poder leer este tipo de comentarios, porque tiene que ver con que Jesús pensó en todo, y tuvo una estrategia para despistar a cualquier persona para que no lo descubrieran. O sea que la prensa no pudo llegar, y ellos pudieron mantener su privacidad. Ahora bien, más allá de lo que pasaba en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén, en el templo, más allá de la sorpresa que se iban a llevar los discípulos de encontrarse de pronto celebrando la Pascua de esta manera, en secreto, en privacidad, más allá de lo que ellos pudieran interrogarse, Jesús sentía cosas en su corazón. Y este texto que hemos leído nos muestra el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que siente emociones muy fuertes. La primera emoción, podríamos decir, es la emoción de la alegría. ¿Por qué? Y porque la Pascua significaba una fiesta que alegraba el corazón. Celebrar, conmemorar la liberación del pueblo de Egipto. Así que había una predisposición a celebrar esa Pascua y hacerlo con alegría. A nosotros nos pasa cuando se acerca el tiempo de las fiestas, hay una alegría, hay un deseo de poder celebrar esa fiesta, más allá del estrés, de los inconvenientes, de las preocupaciones, de lo que significa la organización, etcétera, etcétera, de todos esos pormenores, pero estamos alegres de poder llegar a celebrar esa fiesta. ¿Sentían eso? Pero Jesús estaba allí no solamente sintiendo la alegría, sino que también Él siente en su corazón, además de la alegría, siente la tristeza. Y siente la tristeza porque Él sabía que era la última Pascua que compartiría con sus discípulos. Durante 3 años Él estuvo celebrando la Pascua con ellos, pero esta Pascua era diferente. Y era diferente de tal manera que el Evangelio de Lucas registra estas palabras de Jesús, esta expresión, cuando Él le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, comer esta Pascua. Hemos compartido varias Pascuas, pero esta es especial. Y Jesús entonces sabía que eso significaba para Él la cruz, la muerte, el dejar este mundo, el dejar a los discípulos para volver al Padre. Ahora, dice aquí la expresión, Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Y de verdad, ¿desde cuándo lo sabía Jesús? Desde la eternidad, siempre lo supo. Porque ya antes de la fundación del mundo, ya había decidido en el plan soberano de Dios, había decidido venir a redimir a la humanidad, venir a salvar. Siempre lo supo. Y Él a lo largo de los evangelios vamos a encontrar que lo dice varias veces. Yo para esto he venido. No me voy a volver atrás, porque yo sé que esto es lo que yo tengo que hacer. Para eso he venido.
Y agrega tantas veces diciendo, es necesario que padezca. Es necesario que muera. Es una necesidad, no mía, una necesidad de ustedes que yo muera. Es una necesidad de la humanidad que yo muera. Él ya lo sabía. Pero eso no anulaba su parte emocional como ser humano que era. Y veía a esos hombres con los cuales ya había entablado una amistad profunda y sentía la tristeza de tener que dejarlos. Y dice, abandonar este mundo, dejar este mundo, para volver al Padre. Pero para que eso fuera posible, tenía que pasar por la cruz. Tristeza. Tristeza que se agudiza después en el huerto de Getsemaní, más adelante, cuando él llega a ese lugar y entra en esa profunda crisis, donde él expresa esto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es que Jesús, como nosotros, sentía tanto alegrías como tristeza. Y en ese momento de celebración sentía por un lado la alegría de saber que había llegado el momento de celebrar esa Pascua tan especial, porque era la última. Y además de instituir lo que nosotros llamamos la cena del Señor, en ese mismo momento. Y él estaba feliz por eso. Pero cuando pensaba que tenía que dejar a esos amigos, su corazón sentía la tristeza. Así que alegría y tristeza. Pero también hay una expresión muy fuerte aquí, cuando el texto dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Un amor que se había convertido en la pasión de Jesús. ¿Quiénes eran la pasión de Jesús? Los suyos. Los suyos que compartían con ellos ese momento que habían compartido con ellos todos esos años. Los suyos que vendrían después de ellos, como dice la palabra, los que habrían de creer después de ellos, que allí estamos incluidos nosotros. Habiendo amado a los suyos y pensando en los discípulos, dice, él los había amado desde el momento que los llamó. Él los llamó por amor y en amor los llamó. Y comenzó a amarlos y comenzó a conocerlos. Y en el conocimiento descubría sus imperfecciones, sus fallas, sus dudas, sus tropiezos. Y a pesar de todo eso, él los siguió amando, habiendo amado los suyos. Los amó, los amó. Pero ¿con qué tipo de amor? Con un amor sin límites. Los amó hasta el fin. Y no tiene el sentido de temporalidad de esto, sino de intensidad. Y la palabra en el griego indica que ese es el amor en grado sumo, en grado extremo. Con amor extremo los amó. Un amor incomparable, que no insuperable. Un amor en extremo. Es decir, dio todo lo que podía dar en cuanto a amar a los suyos. Los amó hasta el fin. Entonces, en el corazón de Jesús, que nos revela esta palabra, observamos su alegría, observamos su tristeza, pero también observamos su pasión. Su pasión. Pasión que les llevó a entregar, a dar la vida por ellos. Él dijo, nadie da la vida si no fueran sus amigos. Yo voy a dar la vida por ustedes. Son mis amigos. Ya no los llamo ciegos, son mis amigos. Yo los amo a ustedes y me voy a dar por ustedes. ¿Y ese amor había que demostrarlo? No, ya lo había demostrado, pero todavía no había sido demostrado en su totalidad. El amor extremo le llevó a Jesús a la cruz.
Pero entre este momento de la introducción al aposento alto, que nos muestra Juan, entre este momento y la cruz, todavía quedarían situaciones que Jesús tenía que resolver con los discípulos y que solamente lo podía hacer a través del amor. Un amor que se expresó, un amor que se manifestó, pero un amor también que se enseñó, porque Él les dijo: yo quiero que ustedes se amen de esta manera entre ustedes. Así que el corazón de Jesús era un corazón apasionado. Amor sin condición, cantábamos. Un amor incondicional. Que no buscaba los méritos, porque no lo sabía ninguno de ellos. Pero Él aún así decidió amarlos, como también decidió un día amarnos a nosotros. Miren, cuando vemos de esta manera a Jesús, podemos de algún modo casi poder meternos en su alma, en su interior, en su corazón, en sus pensamientos. Porque Él, que había organizado todo esto, no le había dicho a ninguno de ellos lo que iba a hacer. Todo fue sorpresa. A partir de este texto, de este versículo y todo lo que viene después, todo fue sorprenderlos permanentemente, con cosas que Él sabía que iba a hacer, pero los discípulos no sabían que lo iba a hacer. Jesús estaba allí viviendo con intensidad este momento, esta Pascua, dijo Él. La he deseado con todo el corazón que llegue y la he deseado compartir con ustedes. ¿Qué nos muestra este versículo, esta palabra? Nos muestra el corazón de Jesús, que nos ama de una manera incondicional. Ese amor al cual Pablo deseaba que los creyentes llegaran a experimentar, a conocer, a comprobar. Ese amor, dice Pablo, que excede a todo conocimiento. Ese amor que es profundo, que es alto, que es ancho, que nos excede. Ese amor, dice Pablo, tienen que llegar a comprenderlo. Yo ruego para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de ustedes, para que puedan comprender de qué manera Dios nos ha amado. Para poder comprender el corazón mismo de Dios, lleno de amor. ¿Y se puede conocer este amor? Por supuesto que sí. Y Juan nos advierte en su carta diciendo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo primero que nosotros tenemos que buscar experimentar en Dios es su amor. Dios nos llama a nosotros, como llamó Jesús a sus discípulos, nos llama a una relación de amor. Nunca Jesús obligó a nadie a seguirle. Siempre llamó. Y siempre amó. Él llama a tener con Él una relación de amor. Si hay un impulso en nuestra vida para seguir a Jesús, para mantenernos en fidelidad, para servirle, para poder amar a los hermanos, para poder estar involucrados en el testimonio de la iglesia a la cual pertenezco, si hay un impulso, ese impulso siempre debe ser el amor. No es la presión, no es la manipulación, no es la obligación, no es la imposición, no es el sentido religioso, sino que tiene que salir de un corazón que ama a Dios. Y porque ama a Dios, hace todo lo que hace para Dios. Jesús sondeó el corazón de Pedro, recordarán.
cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Cuidá a las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabés que yo te amo. Ocupate de los corderos. Pedro, ¿me amás? Señor, tú sabes que yo te amo con un amor limitado, está diciendo él allí. Pero aún con ese amor limitado, Señor, yo te amo. Serví a los demás. Ese amor que se experimenta, ese amor que Jesús buscaba en el corazón de Pedro, debía traducirse en un servicio de amor para con los demás. Y ese es el camino que Jesús nos trazó. Si hacemos algo para Dios, debe ser por amor. Si entregamos algo para Dios, debe ser por amor. Si obedecemos a Dios en lo que Él nos pide que hagamos, debe ser por amor. No busca otra cosa Dios en nuestro corazón que esa correspondencia al amor que Él nos ha manifestado, ese amor que nos ha entregado, ese amor que se ha derramado, como dice Pablo escribiendo a los romanos, dice, ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en el corazón de ustedes, ese es el amor de Dios, que se dio totalmente y que se derramó. Y Jesús insistió a los suyos, ¿vieron cómo yo los he amado? Ámense entre ustedes, ámense entre ustedes. En esta tarde hemos profundizado un poquito en este texto para descubrir el corazón de Jesús sintiendo cosas. Sabía todo, pero su lado humano sentía. Sentía la alegría, sentía la tristeza, sentía la pasión de un amor ilimitado. ¿Por qué quise elegir en esta tarde este texto? Porque este lugar, llamado el aposento alto, fue un lugar donde sucedieron grandes cosas. Y vamos a seguir meditando más adelante en este mismo texto hasta llegar al final de lo que se llama el discurso del aposento alto, las enseñanzas, los hechos que ocurrieron en aquel lugar. Pero fundamentalmente, porque el aposento alto representa el llamado de Jesús a la intimidad con Él. Cerrar la puerta y estar con Él, celebrar con Él, disfrutar del amor con Él, pero al estar en la presencia de Él, sentir la comunión con aquellos que también estaban en aquella habitación, en aquel aposento alto. Y lo que nos tiene que pasar en este día es experimentar el amor de Dios en toda su dimensión. Es sentirnos abrazados por el amor de Dios, sostenidos por el amor de Dios, guiados por el amor de Dios, perdonados en el amor de Dios. Vivir amando a Dios es vivir agradando su corazón. No espera más que esto el Señor. Nos pregunta como a Pedro, ¿me amás? ¿Me amás? Demostralo. ¿De qué manera? Sirviendo a los demás, amando a los demás, cuidando a los demás. ¿Me amás? No te aísles. Busca en el corazón del otro esa necesidad para llegar allí, así como lo hice yo. Desde la cruz, Jesús vio nuestra necesidad. Y en la cruz, Él nos amó. Se dice que no fueron los clavos los que lo retuvieron a Jesús a la cruz, sino que lo que lo retuvo allí en la cruz fue el amor por nosotros. El amor hacía que Él jamás bajara de esa cruz, ni renunciara a esa cruz.
su entrega fue una entrega por amor. ¿Sabes que Jesús se alegra por vos? Se alegra que te hayas encontrado con Él. Se alegra que hayas tomado la decisión de entregar tu corazón a Jesús, de decidir seguir su camino, de decidir volver a su camino, de decidir seguirle a pesar de todo. Jesús se alegra porque para esto Él murió, pero también para esto Él resucitó. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta posibilidad, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice la oración de Pablo, para que podamos comprender, experimentar el amor de Dios que excede todo conocimiento, profundo, alto, ancho, un amor incomparable. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos muestra el corazón de Jesús. Es un corazón que puede experimentar la alegría de la celebración, pero es un corazón también que puede experimentar la tristeza de la separación, y es un corazón que puede amar apasionadamente. Gracias porque ese es el corazón que nosotros debemos conocer. Buscar más tu corazón, Señor. Guíanos a hacerlo así cada día. Y en este momento en que vamos a participar de los símbolos, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por el privilegio que tenemos nosotros ahora de estar en este aposento alto, separado de todo, encontrándonos contigo, Señor. Gracias. Queremos entregar nuestro corazón en adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.